Pagué $8.600 para ayudar a mi hermana a mudarse al extranjero. Luego recibí un mensaje: no estás invitada a su despedida. Es solo para la familia. Mi madre me preguntó, ¿por qué hacer esto incómodo? Así que no lo hice. Congelé los fondos para el viaje. Quité mi nombre del contrato de arrendamiento a las 11:45 de la noche. Mi padre envió una nota de voz. La escuché 2 veces para asegurarme de que había escuchado bien. El mensaje llegó exactamente a las 4:12 de la tarde, justo cuando estaba revisando la confirmación del pago final para la mudanza de mi hermana al extranjero. Una transferencia bancaria de $8.600 que había estado ahorrando desde la primavera pasada. Había pasado horas hablando con agentes de visas, ayudándola a firmar papeles, leyendo contratos de alquiler e incluso poniendo mi nombre en el contrato de arrendamiento de su nuevo apartamento, porque ella no tenía un fiador local. Se suponía que sería un nuevo comienzo para ella, un regalo familiar. Y luego mi teléfono vibró y todo cambió con un solo y cortante mensaje: oye, no estás invitada a mi despedida. Es solo para la familia. Me quedé mirando la pantalla, el corazón me dio un vuelco, las mejillas me ardían tanto que apenas podía respirar. ¿Solo para la familia? Mi nombre es Lauren, y desde donde quiera que estés viendo esto, quédate conmigo, porque casi respondí de inmediato. Casi dejé que las lágrimas ganaran, casi rogué por un lugar en una mesa que había pagado para construir. Pero luego llegó otra notificación de mi madre: cariño, no hagas esto incómodo. Déjala que tenga su día. Juro que sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Realmente creían que no pertenecía. Que estaba separada de la familia. Incluso después de haber derrochado casi $9.000 para que esto sucediera. Un frío me recorrió la espalda, más agudo que cualquier desamor, más honesto que cualquier disculpa que pudieran intentar ofrecerme después. Bien. Si querían incomodidad, les mostraría incomodidad. Me desplacé por mi aplicación bancaria con precisión mecánica, los dedos entumecidos pero firmes. ¿Congelado? La transferencia de viaje pendiente fue bloqueada instantáneamente, marcada como sospecha de fraude. ¿Mi nombre en el contrato de arrendamiento? Contacté al propietario y me retiré como CEO firmante antes de que la tinta se secara. A las 11:45 de la noche, mi padre, que no me había hablado en días, envió una nota de voz. Le di a reproducir, el teléfono me temblaba, preparándome para ello. Su voz estaba furiosa, ahogada por la rabia. Lauren, ¿qué has hecho? ¿Vas a destruir a esta familia? La escuché 2 veces, solo para asegurarme de haberle escuchado bien. ¿Destruir a esta familia? No, ellos mismos lo habían hecho. Me senté en el borde de mi cama, reproduciendo la nota de voz de papá hasta que prácticamente pude sentir su aliento en mi cuello. ¿Vas a destruir a esta familia? Como si yo no hubiera sido la que la había mantenido unida en primer lugar. Como si no hubiera vaciado mis ahorros para comprarle un billete de avión a mi hermana, poner su depósito, cubrir sus cajas de mudanza, incluso prestarle dinero para ese elegante vestido de despedida del que se había jactado. Pero, al parecer, no era lo suficientemente familia como para ir a despedirme. Me miré las manos, temblorosas. Parecían las manos de un extraño. Así me habían tratado siempre, ¿no? La que arregla, la billetera, la de sobra, nunca la hija, nunca la hermana, nunca la que merecía un asiento en su mesa. Había estado tan desesperada por creer que ayudar a mi hermana finalmente les haría verme, finalmente ser invitada. Y en lugar de quedarme afuera con la nariz pegada al cristal, nada cambió. Ni siquiera $8.600 pudieron comprar mi sentido de pertenencia. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez mi madre, enviando mensajes como si nada estuviera mal: no hagas esto más difícil. ¿Tu hermana merece una despedida feliz? ¿Feliz? ¿Con qué dinero? Sentí que algo sólido y definitivo encajaba dentro de mí. Como un cerrojo girando. Bien. Podía tener su fiesta. Podía tener a su familia, pero lo haría sin mis fondos. Desplacé los mensajes del propietario, confirmando que mi nombre había sido eliminado del contrato de arrendamiento. Tendrían que buscar un nuevo fiador en 2 días o perderían el apartamento. Volví a revisar el banco. La transferencia seguía congelada. No había posibilidad de retirarla. Una segunda ola de mensajes llegó:
ahora de mi hermana, ¿por qué me estás arruinando esto? Confiaba en ti. Siempre tienes que hacer que todo sea sobre ti. No me hagas esto, por favor. Cada palabra goteaba con derecho, con esa crueldad perezosa que la gente usa con alguien que creen que siempre perdonará. Pero yo no perdonaría esto. No esta vez. El silencio de mi apartamento me oprimía. Y lo dejé. Dejé que me calmara. Porque si me iban a tratar como una extraña, iba a actuar como tal. Iba a protegerme, mis finanzas, mi cordura, incluso si eso significaba verlos desmoronarse. Y por una vez, no sentí nada más que alivio ante la idea. Apenas dormí esa noche, dándole vueltas a cada palabra en mi cabeza hasta que se sintió como ácido en mi lengua. Solo para la familia. No hagas esto más difícil. ¿Por qué me estás arruinando esto? Era como si todos se hubieran reunido para guionizar la traición más perfecta. Una prueba final de que solo era útil mientras me callara, pagara y desapareciera. Observé cómo los minutos pasaban lentamente en mi teléfono hasta las 3 de la madrugada, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro risueño de mi hermana, la forma en que había publicado sobre su nueva vida y todos los sueños con los que había sido bendecida, sin mencionar nunca quién había pagado por ello. Yo había trabajado en 2 empleos durante más de un año, apenas permitiéndome comprar zapatos nuevos, saltándome noches con amigos, cortando cupones, solo para que esto sucediera para ella. Y ni siquiera fui invitada a la fiesta de despedida. Sentí algo cuajarse en mi pecho. Partes iguales de desamor y rabia. Ya no más. Abrí mi laptop, escaneé mis carpetas y encontré cada recibo, los boletos, los documentos de visa, los depósitos de vivienda, la furgoneta de mudanza, mi dinero, mi firma, mis garantías. Envié un correo electrónico corto y frío a la aerolínea, adjuntando el aviso de retención de pago. El viaje se cancelaría si no aparecían fondos alternativos en 48 horas. Luego reenvié una copia final a mis padres. Sin explicaciones, sin disculpas, solo la cruda verdad de lo que sucede cuando muerdes la mano que te da de comer. Mi teléfono explotó en cuestión de minutos. Primero mi hermana, Lauren, por favor. Sabes que no puedo ir sin esos fondos. Estás siendo malvada. Luego papá de nuevo, estás enferma. Vengativa. ¿Quieres que nos avergoncemos frente a todos, avergonzarse? Ese era el verdadero problema, ¿no? No yo. No mi corazón roto. No la completa anulación de mi lugar en sus vidas. Solo su reputación. Dejé el teléfono, negándome a responder. Por primera vez en mi vida adulta, no me apresuraba a arreglar el desorden. No enviaba otro préstamo. No tragaba otro insulto. ¿Querían que estuviera fuera de su fiesta? Bien. Sentirían lo que significaba tenerme realmente fuera. Y juro que, en lo más profundo, más allá de la culpa que me habían inculcado, me sentí libre. Por la mañana, tenía 23 llamadas perdidas. Mi hermana intentó todas las tácticas de su arsenal: rabia, lágrimas, culpa, de nuevo rabia. Era como ver a alguien pasar las páginas de un directorio de manipulación, desesperada por encontrar una que todavía funcionara conmigo. Pero ninguna funcionó. Mi madre me envió un mensaje de texto de nuevo al amanecer: Lauren, estás exagerando. Piensa en el futuro de tu hermana, en su futuro. Qué gracioso, como siempre se trataba de los sueños de otra persona, la comodidad de otra persona, el brillo de otra persona, y yo se suponía que debía financiarlo, aplaudirlo y luego desvanecerme en el fondo como una tramoyista pagada. Ya no más. Me senté junto a la ventana, mirando la luz de la mañana. El mundo se veía tan normal. Paseadores de perros, furgonetas de reparto, padres llevando a los niños a la escuela. Pero el mío se había puesto patas arriba. Aún así, bajo el temblor, bajo el desamor, había una calma que no esperaba, porque había tomado mi decisión. No iba a pagar por personas que ni siquiera podían llamarme familia. No iba a financiar una fiesta a la que no se me permitía asistir. No iba a CEO firmar mi propio futuro solo para que ellos pudieran alardear. Me habían llamado dramática, vengativa, celosa. Bien. Si protegerme significaba que me pintarían como una villana, que así fuera. Prefería ser la villana en su historia que seguir haciendo de víctima en la mía.
Alrededor de las 9 de la mañana, el nombre de papá volvió a iluminar mi teléfono, y esta vez respondí, porque necesitaba escucharlo directamente de él. Su voz ya temblaba de furia. «Lauren, arregla esto. Nos estás humillando. ¿Qué pensará la gente cuando ella no pueda irse? Prometiste que ayudarías». Respiré hondo y con calma. «Sí ayudé», respondí. «Ayudé más de lo que nadie debería haber ayudado. Y luego me dijiste que no era lo suficientemente familia como para despedirme». Silencio al otro lado. «Es su día, Lauren», finalmente masculló. «¿Por qué hacerlo sobre ti?» Tenía la garganta irritada, pero me mantuve firme. «Lo hiciste sobre mí en el momento en que me dijiste que no contaba». Su suspiro fue un eco agitado y decepcionado. «Si sigues con esto, estás muerta para nosotros». Sentí una punzada. Toda una vida de miedo y pavor en torno a esas palabras, muerta para nosotros. Pero en lugar de entrar en pánico, sentí alivio. «Tomado nota», dije. «Buena suerte encontrando a alguien más que pague». Luego colgué la llamada, dejé el teléfono boca abajo y dejé que el silencio se instalara a mi alrededor como una armadura. Podían hacer sus berrinches, contar sus historias, envenenar el oído de cada pariente. Yo había terminado. Y por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. El día transcurrió como un accidente de coche a cámara lenta. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes que se volvían más hirientes y frenéticos a cada hora. Cada zumbido se sentía como una prueba, como si me estuvieran sondeando para ver si me rompería, si cedería como siempre lo había hecho. Pero no lo hice. Porque cada vez que miraba esas palabras, «estás muerta para nosotros». Piensa en tu hermana. Estás humillando a la familia. Recordaba el mensaje de texto que lo inició todo, solo para la familia. Había leído esa frase tantas veces que estaba grabada en mis huesos. Solo para la familia. Se referían a todos menos a ti. Esa verdad quemó cada disculpa que intentaron forzar, cada manipulación que retorcieron a mi alrededor. Yo no era familia para ellos. Era una herramienta, una chequera, una extra silenciosa en el fondo. Ya no más. Por la tarde, mi hermana intentó una nueva táctica. Su voz, dulce y suave en el buzón de voz: «Lauren, sé que estás molesta. Siempre te tomas las cosas tan a pecho, pero por favor no me arruines esto. ¿Necesito este nuevo comienzo?» Nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo tenía mi nombre y mi dinero estampados por todas partes. No respondí. En su lugar, me senté en mi pequeña mesa de cocina con una taza de café rancio y me permití sentirlo todo: la traición, la rabia, el dolor, la pérdida final y cortante de una familia a la que tanto me había esforzado por creer que algún día me amaría. Era dolor, pero también era liberación. Porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que escuchas a tu padre decir que estás muerta para nosotros por negarte a financiar una fiesta a la que no estás invitada, no hay vuelta atrás. Revisé la congelación del viaje de nuevo. Todavía bloqueada. Nadie había logrado romperla. El propietario confirmó en otro correo electrónico que el contrato de arrendamiento del apartamento se derrumbaría sin mi nombre en él. Y mi hermana no había encontrado un reemplazo. Su perfecta despedida se estaba desmoronando a su alrededor, y estaban aterrorizados. Bien. Necesitaban sentir lo que era ser desechable, ser empujados al límite de la historia familiar y que les dijeran que no pertenecían. Yo había vivido toda mi vida al límite. Ahora era su turno. Cuando anocheció, me preparé una cena barata, fideos, nada especial, y me senté en silencio, con el teléfono en silencio, las ventanas abiertas al aire fresco. La paz se sintió casi antinatural al principio, pero lentamente, respiración a respiración, comenzó a sentirse como libertad. La noche llegó, pesada y silenciosa, presionando contra las ventanas como un secreto. Me senté en el sofá con las luces apagadas, mirando la nada, dejando que la oscuridad me calmara. Mi teléfono zumbó en la mesa, la pantalla parpadeando una y otra vez, pero no me moví. Estaban entrando en pánico. Podía sentirlo a través de las paredes, a través del aire mismo. Construyeron todo su plan sobre mi nombre, mi dinero, mi voluntad de ser utilizada, y yo lo había destrozado en una sola noche. A las 11:45 de la noche, llegó otra nota de voz de papá.
Se me retorció el estómago al coger el teléfono, con el pulgar sobre el botón de reproducir. Sabía lo que sería, más veneno, más culpa, más amenazas. Aún así, tenía que oírlo por última vez. Pulsé reproducir. Su voz era áspera, fría y definitiva. Lauren, has arruinado a toda esta familia. Nos has humillado más allá de la reparación. Nunca más serás bienvenida en nuestras vidas. Espero que seas feliz. Tú elegiste esto. La reproduje solo para asegurarme. Nunca bienvenida. Arruinó a la familia. Como si yo no los hubiera mantenido a flote durante años, como si no hubiera sacrificado cada dólar extra, cada vacación, cada sueño solo para mantenerlos viviendo en sus ilusiones. Y ahora me exiliaban porque me negué a comprar un asiento en su mesa. Dejé el teléfono, con las manos perfectamente firmes. Querían que me fuera, obtendrían su deseo. No más llamadas telefónicas, no más préstamos de emergencia, no más rescates de sus propios desastres. Era aterrador lo silencioso que se sentía, pero también era el silencio más verdadero que jamás había conocido. Me levanté y caminé hacia la ventana, abriéndola para que el aire de la noche me envolviera. Por primera vez, me permití imaginar un futuro que no girara en torno a sus necesidades. Un futuro donde mi dinero fuera mío, mi tiempo fuera mío, mi corazón fuera mío. Ese futuro era amplio, aterrador y desconocido, pero era mío. Y eso valía cada insulto, cada amenaza, cada nota de voz gritando que los había arruinado, porque había terminado de ser su red de seguridad. Podían aprender a salvarse a sí mismos, y yo finalmente aprendería lo que significaba vivir para mí. Al día siguiente, los mensajes disminuyeron. Quizás finalmente se habían dado cuenta de que no estaba mintiendo. Quizás habían pasado a su siguiente chivo expiatorio. O quizás, por una vez, tuvieron que mirarse al espejo y ver lo que habían hecho. No me importaba cuál. Mi hermana publicó una foto cuidadosamente filtrada en las redes sociales, su maleta abierta, medio empacada, un largo pie de foto sobre nuevos comienzos y grandes sueños. No mencionó cómo se suponía que iba a subir a ese avión con mi dinero. Los comentarios llovieron, elogiando su valentía, celebrando su aventura. Debería haberme dolido. Debería haberme sentido reemplazada. Pero en su lugar, me sentí libre, porque conocía la verdad. Y aunque nadie más lo hiciera, yo nunca lo olvidaría. Lo había dado todo hasta que no me quedaba nada. Y aún así me dijeron que no era suficiente. Aún así me habían convertido en la villana. Pero yo había trazado mi línea. Finalmente, por la tarde, empaqué mis recibos, todos los documentos que probaban exactamente lo que había pagado y firmado, y los guardé ordenadamente en una carpeta, por si alguna vez intentaban venir a buscarme de nuevo. Una última capa de armadura. Luego puse mi teléfono en silencio, me preparé una taza de café de verdad, no la basura instantánea con la que había estado viviendo durante meses, y me senté junto a la ventana, dejando que la luz del sol me calentara la cara. Me sentía diferente, como si hubiera estado bajo el agua durante años y finalmente hubiera salido a respirar aire puro. Ya no controlaba lo que pensaban de mí. Ya no actuaba como la buena hermana, la buena hija, la confiable. Yo era Lauren. Tenía derecho a importar. Incluso si eso significaba que me odiaban. Especialmente si eso significaba que me odiaban. Porque quizás ese odio era la prueba de que finalmente me había elegido a mí misma. Mi teléfono vibró por última vez. Un último mensaje de mi madre: hemos terminado contigo. Lo miré, sintiendo una extraña paz instalarse en mis huesos. Habían terminado. ¿Bien? Yo había terminado hacía mucho, mucho tiempo. Cerré los ojos, exhalando todo lo que había estado conteniendo, y susurré a nadie en particular: déjalos ir. Y lo decía en serio. Una semana después, el silencio se había convertido en una especie de libertad que podía saborear. No más llamadas suplicantes. No más notas de voz cargadas de rabia. No más culpa retorciéndome las costillas hasta que no podía respirar. Solo yo. Limpié mi pequeño apartamento de arriba abajo, tirando cada recordatorio de ellos, viejas fotos familiares, tarjetas de cumpleaños garabateadas con amor a medias, recibos de dinero que había entregado año tras año como una máquina hermosa que se había ido. Incluso encontré un sobre arrugado al fondo de un cajón con una nota que mi hermana había escrito hace años:
gracias por sacarme siempre de apuros. Me reí, un sonido corto y agudo, luego lo trituré y vi cómo los pedazos caían como confeti a la basura. Se sintió ceremonial, como enterrar un fantasma. El contrato de arrendamiento había desaparecido. La transferencia bancaria permanentemente cancelada. Su gran despedida desmoronándose detrás de ella. Tendría que enfrentar la verdad de eso sola. Y la voz de papá todavía resonaba, ¿estás muerta para nosotros o muerta? No. Viva por primera vez, viva de una manera que no lo había estado desde que era una niña. Antes de que me enseñaran que el amor tenía un precio, que la familia significaba servidumbre. Que mi lugar era permanecer en silencio y ser útil. Ya no. Abrí la ventana, respirando el aire de primavera. En algún lugar de la calle un niño reía. Un perro ladraba. El tráfico retumbaba. Vida real. Normal, desordenada y hermosa. Yo también podía tener eso. No una familia perfecta. No su versión falsa y frágil del amor, sino algo real. Me lo merezco. Mi teléfono se encendió por última vez con un último mensaje de voz desesperado de papá. Ni siquiera lo escuché. Lo borré sin pensarlo 2 veces. Mi vida ya no estaba sujeta a negociación. Me preparé una cena sencilla, me serví una copa de vino y me senté en silencio, sintiendo el peso de la paz posarse sobre mis hombros como una cálida manta. Estaba sola y estaba a salvo. ¿Y si eso significaba que los había perdido para siempre? Bien,